Hola jóvenes, muy buenas, bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales de noveno grado. Aquí voy a comenzar a hablarles sobre lo que es la tarea que se va a quedar asignada para esta semana, dentro de la cual esta tarea ustedes van a tener que hacerla. Aquí les explico la tarea. Tenemos lo que es la unidad 1, el ser social, y lo que son las instrucciones. Donde aquí tenemos la instrucción número 1, que es copiar tema y expectativa en su cuaderno. Instrucción número 2 dice leen, analizan y copian el contenido. Instrucción número 3 dice las actividades al final del tema hay que realizarlas. Entonces esto que les acabo de leer no lo van a copiar. Esto solo les sirve a ustedes de instrucción para poder realizar lo que son las actividades. Bien, tenemos la instrucción número 1 de las que les leí, copiar tema y expectativa. El tema, papel de la educación en el desarrollo de la personalidad. La expectativa de logro explica la importancia de las relaciones humanas dentro de la sociedad para hacerse cupo en el ámbito laboral y profesional. Qué tan importante es ello, ¿verdad? Luego tenemos lo que son la instrucción número 2, que dice leen, analizan y copian el contenido. Este contenido tienen que copiarlo en su cuaderno, hasta aquí. Todo esto tienen que tenerlo en su cuaderno, copiarlo y analizarlo. Luego la instrucción número 3 dice realizar las actividades al finalizar el tema. Actividad o tarea número 1 dice lee el contenido que se presenta en las siguientes imágenes y luego realiza las actividades que se piden después. Este contenido de estas imágenes solo se va a leer y analizar, no van a tener que escribir nada, solo es leer. Y aquí sí, encontramos lo que son las actividades y dice elabora un cuadro comparativo donde establecen de manera personal cuáles son sus metas de vida a corto y largo plazo. Las metas de vida de ustedes van a poner mínimo unas 4 de cada uno. Metas de vida a corto plazo, metas de vida a largo plazo. Ustedes tienen que poner las metas de vida, pero de ustedes, no de nadie más. Esa es una tarea que ustedes tienen que hacer. Número 3. Un proyecto de vida integral debe contemplar las aspiraciones que se tienen para cada área de la vida. ¿Cuáles son esas aspiraciones? Enliste y copie su respectivo concepto. La respuesta de esta se encuentra en la lectura. La respuesta de esta tarea ustedes la encuentran en la lectura, aquí ve. En esta lectura se encuentra, dentro de la cual aquí ustedes tendrán que realizar en base a lo que leyeron esa tarea. Y por último, dice, en base a la lectura de la actividad 1, usted debe realizar un mapa conceptual de lo comprendido tras la lectura de este. Eso es lo que se tiene que hacer, elaborar ese mapa conceptual en base a esta lectura. Si no saben con respecto a lo que es un mapa conceptual, pues les sugiero que en Google coloquen mapa conceptual, ejemplos de mapa conceptual, y ahí les va a aparecer. De mi parte, eso es todo. Espero hayan comprendido lo que es la tarea. Ahora pasamos a lo que es el contenido como tal. Hablar sobre lo que es la personalidad, que tan importante es esta en el desarrollo de nosotros como ciudadanos como tal. La personalidad que tan importante es, ¿verdad? Aquí está. Bien, aquí les voy a presentar lo que es el concepto de lo que es la personalidad y qué tan importante es esta en la educación. Tenemos la número 1 que dice que es la personalidad. La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que hacen diferente y único respecto del resto de los individuos o respecto de los demás. Entonces, cuando hablamos de personalidad, nos estamos refiriendo a ese conjunto de características físicas y genéticas que tenemos nosotros los seres humanos, que nos caracterizan y que nos hacen únicos e inigualables en ese sentido. Pues cuando hablamos de la personalidad, se refiere a ese tipo de características genéticas que se tienen dentro de una sociedad. Y esas características las reúne el individuo para un conjunto o un beneficio social en este sentido que se pueda tener en este caso, lo que representa al individuo como tal. Podemos ver que la personalidad se nace o se adquiere. En este sentido, podríamos entender con esta pregunta: la personalidad se adquiere según nosotros vamos avanzando en el porvenir de la vida, vamos adquiriendo la personalidad.
y esto la adquirimos en base a lo que es cada una de las instrucciones que vamos teniendo en la vida. Por ejemplo, somos el reflejo de lo que hay en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces nosotros adquirimos la personalidad de nuestro padre, de nuestra madre, y en ese caso, al adquirir esa personalidad, al adquirir lo que es esos conocimientos o esos patrones de personalidad, entonces nosotros los convertimos en esa persona, moldeamos nuestra personalidad en este caso, y aplicándola en la educación podríamos entender de que esta pues es bastante útil y necesaria en el porvenir de la vida, porque si nosotros tenemos una personalidad de lucha, de comprender, de aprender, en este caso pues aplicándolo a lo que es la educación, fácilmente se nos va a mejorar nuestras notas, vamos a hacer bien las cosas, porque la personalidad es eso, lo que nosotros poseemos como personas, como tal, cómo la desarrollamos en sí mismo. Eso es lo que referimos a personalidad. Fórmula de la personalidad, tenemos lo que es el temperamento. El temperamento va relacionado con lo que es lo que nosotros poseemos, ese carácter que de pronto podemos formar, el temperamento, cómo lo podemos controlar. Luego, temperamento más carácter hace ver que vamos a desarrollar lo que es la personalidad, pero sumando lo que es el temperamento más el carácter. Esto hace desarrollar lo que es la personalidad como tal. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que nosotros damos a conocer o lo que entendemos dentro de nuestro diario vivir, dentro de la sociedad. Cuando nosotros encontramos a una persona que es bastante, se enoja rápido y todo ello, podemos determinar que esta es una persona de carácter débil, porque fácilmente se molesta. Y esto va relacionado también con lo que es el temperamento. Bien, en psicología se llama temperamento a la parte de la personalidad cuyo origen se asienta en la herencia genética. El temperamento se va asentando en lo que es la herencia como tal, esa herencia genética que se obtiene por medio del diario vivir. Por contraposición, se le llama carácter a la parte de la personalidad que se genera durante la vida de la persona, o sea, lo que nosotros vamos adquiriendo, cómo nosotros vamos desarrollando y lo vamos obteniendo ese carácter. Eso es parte de lo que es el carácter de la vida de la persona, la experiencia y la cultura, porque va relacionado. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo como soy de Olancho, yo soy bravo, ando arma y todo eso. Entonces, igual, si yo me crezco en una familia donde las personas andan, piensan que solucionar un problema es andar una arma, un cuchillo o algo así, entonces ahí se va formando ese carácter. Pues la persona el niño va a ir creyendo que para solucionar un problema o solventar un problema hay que andar armado, hay que andar un cuchillo, desde pequeño hay que andar un arma, pero por lo contrario, si nosotros crecemos en una familia donde andar de forma sana, sin ninguna arma, sin hacerle daño a nadie por la vida, si nosotros vemos ese reflejo en nuestros padres, entonces vamos a entender que no es necesario andar de esa manera y ahí vamos a forjar un carácter. La personalidad sería así la suma del temperamento más el carácter de la persona. Eso es lo que podríamos comprender. Y aquí tenemos una tabla de cuadros de temperamento donde encontramos lo que es el aspecto sanguíneo, lo que es el colérico, la melancolía y el flemético. Teoría del temperamento. El temperamento es la combinación de rasgos en los cuales nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado. La personalidad es el rostro que mostramos a los demás. Y aquí tenemos un enneagrama de la personalidad. Aquí lo que se muestra son las partes dentro de las cuales tenemos como base a la personalidad. O sea, las partes que hacen ver a una persona de personalidad débil, de personalidad fuerte y así sucesivamente. Personalidad empresarial, podríamos comenzar. Tipos de personalidad empresarial: dominante, expresivo, introvertidos, relacional.
Dentro de esto, pues obviamente se desarrolla dentro del hervor educativo. Podríamos encontrar que la personalidad está en base a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros hacemos en el diario vivir y la forma como nosotros ponemos en práctica nuestros valores morales. Ahí nosotros podríamos basar lo que es el aspecto de la personalidad en la vida y en el diario vivir. De lo contrario, pues tenemos que entender que también la personalidad va basada en las experiencias y el entorno en que nosotros los crecemos. Si tenemos una personalidad explosiva dentro de la cual con nada estamos incitando a lo que es la violencia, pues tenemos que revisar nuestro entorno y a ver cómo ha sido nuestro entorno en ese entonces. Entonces, para aplicar esta a la educación es importante que nosotros nos examinemos y evaluemos y mejoremos en nuestra personalidad para que de esa forma pues seamos personas de bien dentro de la sociedad. Bien, de mi parte eso es todo, espero hayan comprendido, hayan entendido lo que es el contenido y nos vemos en una próxima clase.